Hubo un tiempo en que los seres humanos sabían que eran dioses en forma humana. Sabían que su mente no era solo un pensamiento pasajero, sino una fuerza capaz de mover la materia y alterar la realidad. Ese conocimiento fue sellado, perseguido y ocultado por siglos. Los templos lo guardaron en símbolos. Los alquimistas lo escribieron en códigos. Y quienes lo revelaron fueron silenciados. Hoy lo llaman metafísica, pero los antiguos lo conocían como la ciencia del espíritu. Y aunque intentaron destruirlo, la verdad sobrevivió, esperando el momento en que una nueva generación despertara. Si estás escuchando esto, no es una coincidencia. Tu alma ha respondido al llamado. Has sido guiado hacia este mensaje porque estás listo para recordar quién eres realmente. Las 7 claves que descubrirás aquí no son teoría. Son herramientas de poder que cambiarán la forma en que ves la vida, la energía y tu propósito. Y donde el poder que dormía dentro de ti finalmente despierta. Este conocimiento fue prohibido por una razón, no porque sea peligroso, sino porque es liberador. Durante milenios, quienes controlaban el mundo comprendieron que un ser humano consciente de su verdadero poder es imposible de dominar. Por eso quemaron las bibliotecas de Alejandría. Por eso persiguieron a los gnósticos. Por eso convirtieron la sabiduría en dogma y el misterio en religión. Te dijeron que eres pequeño, que Dios está lejos, que el poder reside fuera de ti. Pero todo eso fue mentira, porque la verdad es esta. Tú eres la chispa divina. Tú eres el creador de tu realidad. Tú eres el arquitecto invisible de tu destino. Y cuando comprendes eso, todo cambia. Las 7 claves que estás por descubrir no son invenciones modernas. Son principios universales que los sabios de todas las épocas conocieron. Los herméticos los llamaron las 7 leyes del Kybalion. Los taoístas los expresaron en el Tao Te Ching. Los Vedas de India los describieron en los Upanishads. Y aunque cada tradición usó lenguaje diferente, todas hablaban de lo mismo. Las leyes invisibles que gobiernan la realidad. Leyes que, cuando las comprendes y las aplicas, te convierten en maestro de tu vida en lugar de víctima de las circunstancias. Este audiolibro es tu iniciación. No necesitas ritual elaborado. No necesitas templo físico. No necesitas maestro externo. Porque el verdadero templo está dentro de ti. Y el verdadero maestro es tu propia conciencia despierta. Pero ten cuidado. Una vez que atraviesas esta puerta, no hay retorno. Una vez que ves la verdad, no puedes volver a fingir que no la ves. Tu vida cambiará. Tu percepción se expandirá. Y nunca volverás a ser el mismo. ¿Estás listo? Entonces respira profundo. Silencia tu mente. Abre tu corazón. Y prepárate para descubrir la sabiduría prohibida que los antiguos protegieron durante milenios. Las 7 claves metafísicas que cambiarán tu vida para siempre. Comencemos. Capítulo 1. La mente creadora. El todo es mental. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en que entiendes la realidad. Desde el momento en que abriste los ojos al mundo, te enseñaron que todo lo que existe está fuera de ti. Las montañas, las ciudades, las estrellas en el cielo. Te hicieron creer que eres un observador dentro de un universo ajeno, separado, indiferente. Pero los antiguos sabios sabían una verdad que fue borrada de la historia. El universo no está fuera de ti. El universo está en tu mente. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, surge primero como un pensamiento dentro de la conciencia. Lo que llamas realidad no es más que un reflejo de tu mundo interior. Una proyección mental sostenida por tu atención y tu creencia. Hace miles de años, en los templos de Egipto y en las escuelas herméticas de Alejandría, los iniciados repetían una máxima sagrada.
El todo es mente. El universo es mental. Esta frase, grabada en las paredes del tiempo, no era una metáfora poética. Era una ley literal del cosmos. Los discípulos de Hermes Trismegisto comprendían que detrás de cada átomo, detrás de cada forma y cada movimiento, hay una inteligencia que piensa, una conciencia que imagina, y esa misma fuerza creadora vive dentro de ti. No eres un accidente biológico flotando en el vacío. Eres una chispa de la mente universal, una extensión viva de la conciencia que sostiene los mundos. Imagina por un instante que la realidad es un océano mental. Tus pensamientos son las olas que surgen en su superficie. Cada idea que sostienes, cada emoción que alimentas, genera una vibración en ese océano. Y esas vibraciones se convierten en las circunstancias de tu vida. Nada ocurre al azar. Lo que llamas destino no es más que la consecuencia de los pensamientos dominantes que resuenan dentro de ti. Por Simón, eso los antiguos enseñaban. Quien domina su mente, domina su mundo. Mientras el hombre común lucha contra los efectos externos, el iniciado trabaja en la causa invisible, su estado de conciencia. Piensa en esto. Un hombre cree que es pobre. Esa creencia no es solo una idea pasajera. Es una vibración constante que emite al universo. Y el universo, siendo mental, responde a esa vibración. Le devuelve experiencias que confirman su pobreza, no porque lo castigue, sino porque refleja exactamente lo que él cree ser. Otro hombre se ve a sí mismo como abundante, incluso si su cuenta bancaria dice lo contrario. Él siente abundancia, piensa abundancia, vibra en abundancia. Y poco a poco, las circunstancias comienzan a cambiar. Oportunidades aparecen, sincronías se multiplican. Puertas se abren, no por magia, por ley mental. La ciencia moderna, en su búsqueda por comprender la materia, terminó encontrando lo mismo que los sabios herméticos ya sabían. Los experimentos cuánticos demostraron que el observador altera lo observado, que la realidad subatómica no existe de forma definida hasta que la mente la percibe. Esto significa que tu conciencia participa activamente en la construcción del universo. Tú no solo ves el mundo, lo estás creando mientras lo ves. La frontera entre pensamiento y materia es una ilusión. Lo que piensas con intensidad suficiente se convierte en forma. Lo que crees de manera profunda inevitablemente se manifiesta. Durante siglos, esta verdad fue prohibida. Los guardianes del poder sabían que un ser humano consciente de su capacidad creadora es imposible de controlar. Por eso quemaron libros. Por eso persiguieron a los gnósticos. Por eso transformaron la sabiduría en dogma. Te dijeron que Dios está lejos, que el cielo está arriba, que eres pequeño y frágil. Pero la verdadera divinidad no habita en los templos ni en las escrituras. Habita en tu mente. Cada pensamiento es una chispa de esa inteligencia infinita. Cada emoción es energía modelando la sustancia del universo. Y aunque te enseñaron a buscar respuestas fuera, todo el tiempo la llave ha estado dentro de ti. Piensa en tu mente como en un jardín sagrado. Las ideas son semillas. Algunas germinan en belleza, otras en sombra. Si siembras pensamientos de miedo, recogerás miedo. Si siembras pensamientos de amor, cosecharás armonía. La ley es exacta y opera en todos los niveles del ser. Por eso los grandes maestros no intentaban cambiar el mundo. Cambiaban su vibración interna. Sabían que el universo externo es un espejo fiel del interno. Cuando comprendes esto, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en su arquitecto consciente. Tu realidad no se te impone. Responde a tu frecuencia. La mente no termina en tu cerebro. Es una red ilimitada de energía que se extiende más allá del cuerpo. Un campo invisible que conecta con el todo. Cada pensamiento que emites viaja, se entrelaza con otros pensamientos y retorna multiplicado. Por eso tus creencias tienen poder. Creer es crear. Lo que crees posible se abre ante ti. Lo que niegas desaparece de tu experiencia. No hay límites en la mente, solo fronteras de percepción. Cuando cambias tu forma de pensar, literalmente cambias tu universo. Y sin embargo, este conocimiento no es solo una teoría metafísica. Es una práctica viva, un arte interior. Aprender a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos es el primer paso hacia la libertad. Cuando te vuelves consciente de lo que piensas, comienzas a elegir. Y al elegir, moldeas tu destino. Cada mañana, antes de actuar, crea en tu mente la imagen de lo que deseas vivir. Siéntelo como real. Siente la emoción de haberlo alcanzado. Esa vibración enviará una señal al campo universal. Y las piezas comenzarán a moverse. El universo no responde a tus deseos. Responde a tu frecuencia. Por ejemplo, un hombre desea una relación amorosa, pero en su mente repite constantemente: nadie me ama. Siempre termino solo. Está deseando amor, pero está vibrando en soledad. ¿Qué atraerá? Más soledad, porque el universo no escucha sus palabras, escucha su frecuencia.
Pero si ese mismo hombre comienza a pensarse amado, a sentir gratitud por el amor que ya existe en su vida, aunque sea en formas pequeñas, su vibración cambia. Y cuando su vibración cambia, su experiencia cambia. De repente, personas nuevas aparecen. Conversaciones profundas surgen. Puertas se abren donde antes había muros. No porque el universo decidió premiarlo, sino porque él se alineó con la frecuencia del amor. La mente humana es el instrumento más poderoso de creación que existe. Es un puente entre lo invisible y lo visible, entre el espíritu y la materia. Pero ese poder requiere dirección, conciencia y pureza de intención. Si lo usas sin sabiduría, crearás caos. Si lo usas con amor y claridad, manifestarás milagros. Los alquimistas lo sabían. La verdadera transmutación no era convertir plomo en oro, era transformar los pensamientos densos en luz. La alquimia ocurre dentro de la mente. Entonces, ¿por qué esto importa para ti? Porque probablemente has pasado toda tu vida creyendo que eres víctima de las circunstancias, creyendo que la vida te sucede, que el mundo es como es y tú solo debes adaptarte. Pero ahora sabes la verdad. La vida no te sucede. Tú la creas. Cada pensamiento que sostienes es una orden al universo. Cada emoción que alimentas es una vibración que moldea tu realidad. No eres impotente, eres infinitamente poderoso. Solo habías olvidado cómo usar ese poder. Así que recuerda esto. Nada está fuera de tu alcance cuando comprendes que todo está dentro de ti. Eres el soñador y el sueño, la fuente y la manifestación, el todo y la parte. Cada experiencia que vives es una oportunidad para despertar un poco más. No eres un observador del universo, eres el universo observándose a sí mismo. Y cuando finalmente comprendes eso, la pregunta ya no es ¿qué puedo lograr? La pregunta es ¿qué quiero crear? Porque la respuesta siempre ha estado en tu mente. Capítulo 2. La vibración. Todo se mueve, todo vibra. Nada en el universo está quieto. Aunque tus ojos perciban solidez, lo que ves es solo una ilusión de movimiento detenido. Cada piedra, cada célula, cada estrella que brilla en el firmamento, está compuesta por energía danzando en un ritmo eterno. Esa danza es la vibración, el pulso oculto que sostiene la vida. Los antiguos sabios lo sabían. El universo entero es sonido, frecuencia, resonancia. El todo respira en olas invisibles que se expanden desde la conciencia hacia la materia. Lo que parece inerte está vibrando, y lo que crees fijo está en perpetuo cambio. Vivimos en un océano de energía en movimiento, y cada pensamiento, cada emoción que surge en ti, altera la corriente de ese océano. Los egipcios representaban este principio en los templos de Luxor y Karnak, donde las columnas resonaban con los cantos sagrados de los sacerdotes. Comprendían que el sonido era una forma de poder. Cada palabra, cada nota, tenía el potencial de modificar la materia. En los misterios del Tíbet, los monjes mantenían la misma sabiduría. Sabían que la vibración correcta podía sanar el cuerpo y abrir los portales del alma. En la alquimia medieval, los sabios lo tradujeron como la música de las esferas, el eco divino que mantiene al cosmos en armonía. Pero con el paso del tiempo, esa verdad fue olvidada, reemplazada por la idea de un universo muerto, mecánico, sin alma. Sin embargo, hoy la ciencia cuántica vuelve a confirmar lo que los antiguos sabían. Todo es energía, y toda energía vibra. Cada emoción que sientes es una frecuencia. Cuando estás en paz, tu cuerpo vibra en armonía. Cuando sientes miedo, tu vibración se vuelve caótica. No es solo un concepto poético, es física pura. Las emociones son ondas que viajan más allá del cuerpo, interfiriendo con las vibraciones de tu entorno. Por eso una persona alegre irradia luz y transforma el ambiente, mientras que una mente atormentada oscurece incluso los lugares más luminosos. Somos emisores y receptores de energía, antenas vivientes sintonizando constantemente con las frecuencias que emitimos. Y aquí está la clave que cambia todo. No atraes lo que deseas, atraes lo que vibras. Imagina tu mente como un instrumento musical. Si está desafinado, la melodía que produce será disonante. Pero si lo afinas correctamente, el universo entero responde con armonía. Lo que llamamos milagros no son más que sintonizaciones precisas con la vibración adecuada. Por eso los sabios decían, para cambiar tu vida cambia tu frecuencia. Todo pensamiento sostenido se convierte en una nota dentro de la sinfonía del todo. Y esa nota tiene el poder de atraer a su misma resonancia. Si vibras en amor, atraerás amor. Si vibras en miedo, atraerás situaciones que lo reflejen. La ley es inquebrantable. Piensa en esto. Hay momentos en los que te preguntas por qué ciertas experiencias se repiten una y otra vez.
como un patrón que no logras romper. La respuesta está en tu vibración. No puedes sanar una frecuencia desde la misma frecuencia que la creó. Necesitas elevar tu energía para que la realidad que experimentas también se eleve contigo. Cuando cambias tu estado vibratorio, cambias tu línea de tiempo, cambias tu vida. Esta es la razón por la que la meditación, la respiración y la gratitud son prácticas tan poderosas, porque modifican la frecuencia de tu ser. El silencio no es vacío, es vibración pura en su forma más sutil. La respiración consciente es uno de los secretos más antiguos para armonizar tu frecuencia. Cada inhalación es una entrada de energía vital. Cada exhalación libera vibraciones densas acumuladas. Cuando respiras con intención, limpias tu campo energético y permites que tu cuerpo sintonice con frecuencias más altas. La gratitud, por su parte, es la vibración más cercana al amor universal. Cuando sientes gratitud genuina, tus células resuenan con la energía de la abundancia. Por eso las oportunidades comienzan a aparecer. Las puertas se abren y las sincronías aumentan. No es magia, es vibración en acción. Los alquimistas decían que el universo era un vasto coro donde cada ser, cada estrella y cada pensamiento entonaba una nota única. Si una nota desafinaba, el cosmos entero la corregía para restaurar la armonía. Tú eres parte de ese coro. Tu mente canta al universo a través de cada pensamiento, y el universo responde con el eco exacto de tu melodía. Por eso los antiguos mantras y oraciones repetitivas no eran superstición, sino tecnología vibracional. Las palabras cargadas de intención y emoción emiten patrones armónicos que reconfiguran la realidad. El cuerpo humano también es un instrumento de resonancia. Cada órgano vibra en una frecuencia específica. Cada célula responde a la música interior que generas con tu mente. Cuando tus pensamientos son puros, tu energía fluye. Cuando los contaminas con miedo, culpa o resentimiento, las vibraciones se distorsionan. Y esa distorsión se traduce en enfermedad. Sanar, en el sentido más profundo, significa restablecer la armonía de tus vibraciones internas. Por eso el sonido, la meditación y el silencio son medicinas tan antiguas como el tiempo. Recuerda esto, el universo no entiende palabras, entiende frecuencia. No escucha tus súplicas, sino la vibración que las acompaña. Puedes decir, estoy en paz, pero si dentro sientes miedo, la vibración que emites es de temor. Puedes decir, soy abundante, pero si vibras en carencia, la vida te responderá con vacío. El universo no interpreta tus palabras, sino tu energía. Por eso, el camino del mago, del alquimista y del iniciado siempre comienza con el dominio de la vibración interna. Cuando logras elevar tu frecuencia, descubres que la materia responde. Las situaciones fluyen, los encuentros se vuelven significativos. Las puertas que antes estaban cerradas se abren sin esfuerzo. Es entonces cuando comprendes que no estabas luchando contra el mundo, sino contra tu propia densidad. Al vibrar más alto, tu realidad se transforma sin resistencia, porque la realidad no es sólida. Es un campo de energía moldeable por la conciencia. Entonces, ¿por qué esto importa para ti? Porque has pasado años intentando cambiar las circunstancias externas sin darte cuenta de que el verdadero cambio ocurre dentro. Has intentado forzar puertas, has luchado contra corrientes, has exigido que el mundo se adapte a ti, pero el universo no funciona así. No puedes cambiar el mundo desde fuera, solo puedes cambiar tu vibración, y cuando lo haces, el mundo cambia contigo. Aquí está cómo empiezas. Cada mañana, antes de levantarte, respira conscientemente durante 3 minutos. Inhala paz, exhala tensión. Siente cómo tu cuerpo se recalibra, cómo tu energía se limpia. Durante el día, observa tus emociones. No las juzgues, solo obsérvalas. Pregúntate, ¿en qué frecuencia estoy vibrando ahora? ¿Es la frecuencia que quiero emitir? Si la respuesta es no, elige conscientemente elevarla. Piensa en algo que te llene de gratitud. Recuerda un momento de amor. Imagina la sensación de haber logrado lo que deseas. Siente esa emoción en tu cuerpo. Permítele expandirse. Esa es tu nueva vibración. Y desde esa vibración, actúa. No intentes cambiar el mundo desde el miedo. Cámbialo desde el amor. No intentes manifestar desde la carencia. Manifiesta desde la plenitud. Por ejemplo, una mujer desea un nuevo trabajo, pero cada vez que piensa en ello, siente ansiedad. Siente la presión del tiempo. Siente el miedo de no encontrar nada. Está deseando abundancia, pero está vibrando en escasez. ¿Qué atraerá? Más escasez. Pero si esa misma mujer comienza a sentir gratitud por las habilidades que tiene, por las experiencias que ha vivido,
por las oportunidades que están en camino. Su vibración cambia. Y cuando su vibración cambia, las oportunidades comienzan a aparecer. Un mensaje inesperado. Una recomendación. Una puerta que se abre justo cuando parecía imposible. No porque el universo decidió ayudarla, sino porque ella se alineó con la frecuencia de la abundancia. Así que si algo en tu vida no vibra con armonía, no trates de cambiarlo desde fuera. Cierra los ojos, respira y eleva tu frecuencia desde dentro. Haz del silencio tu aliado, del amor tu nota fundamental y de la gratitud tu constante melodía. La vibración es la llave que abre todas las puertas. Cuando cambias tu vibración, cambias tu destino. Porque al final, tú no vives en el universo. El universo vibra dentro de ti. Capítulo 3. La correspondencia, como es arriba, es abajo. Lo que ocurre dentro de ti se refleja fuera de ti. Lo que sanas en tu mente transforma tu mundo. Esta es una de las verdades más antiguas, más sencillas y a la vez más poderosas que existen. Los sabios la resumieron en una frase inmortal. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta ley de correspondencia fue enseñada en los templos de Egipto, susurrada en los textos herméticos y transmitida por los alquimistas como una joya de sabiduría. Significa que todo lo que ocurre en un plano tiene su reflejo en los demás, que el universo visible es un espejo del universo invisible, que el cuerpo es una proyección del alma, que cada evento exterior es un eco de algo que vibra primero en el interior del ser. Cuando miras el mundo y crees que algo está mal allá afuera, lo que realmente estás viendo es una distorsión en tu propio reflejo. El universo no castiga ni recompensa, refleja tus creencias, tus emociones, tus pensamientos más íntimos. Aquello que juzgas, lo atraes. Aquello que rechazas, se te repite. Aquello que comprendes, se disuelve. Por eso el sabio no huye del espejo, lo contempla. Sabe que cada persona que aparece en su vida es un símbolo, una manifestación externa de una vibración interna. Si hay conflicto, hay algo que aún no ha sido reconciliado en su interior. Si hay armonía, es porque la mente se encuentra en paz. Todo cuanto ves no es el mundo real, sino tu propio paisaje interior proyectado en la pantalla de la existencia. Los antiguos egipcios enseñaban que el universo físico era solo una sombra del universo mental. Para ellos, la materia no era sólida, sino luz congelada. Decían que el mundo visible era la huella del invisible, el resultado de una mente divina soñándose a sí misma en infinitas formas. Platón lo expresó de otra manera. La realidad material es solo una copia imperfecta del mundo de las ideas. Lo que percibimos como cosas no son más que reflejos de arquetipos que existen en planos superiores. Lo que está arriba en los reinos de la conciencia pura se proyecta abajo en la materia, y lo que está abajo en la experiencia física informa y transforma lo que está arriba. Todo se corresponde, todo se comunica, todo se refleja. Los rosacruces y los alquimistas heredaron este principio y lo aplicaron en sus procesos internos. Sabían que el secreto de la transformación no estaba en manipular el mundo físico, sino en alterar las vibraciones mentales y espirituales que lo originan. Cuando un alquimista decía que quería convertir el plomo en oro, hablaba de transformar la densidad de la conciencia en luz, de refinar la mente para reflejar con pureza la perfección del espíritu. Y ese mismo proceso ocurre en ti cada vez que observas tu vida con honestidad y reconoces que nada de lo que te sucede es ajeno a ti, que toda experiencia, agradable o dolorosa, es una proyección de tu estado interior. No hay culpables afuera, solo espejos. Esta comprensión puede resultar incómoda al principio porque implica responsabilidad total. Significa que no eres víctima de nada ni de nadie, sino el creador inconsciente de tu realidad. Que los obstáculos, las pérdidas, los conflictos no son castigos, sino mensajes de tu alma. Cada situación te muestra una parte de ti que necesita ser vista, integrada o trascendida. Si el mundo te parece caótico, observa la confusión interna. Si ves belleza y armonía, es porque has empezado a reflejar tu esencia. El universo no se equivoca, solo te devuelve lo que emites, no para castigarte, sino para que recuerdes tu poder de crear conscientemente. Comprender la ley de correspondencia es despertar a una nueva manera de vivir. Ya no culpas, ya no temes, ya no luchas, observas. Te conviertes en testigo lúcido del reflejo. Si hay oscuridad afuera, sabes que es una sombra esperando ser abrazada dentro. Si alguien te hiere, sabes que estás viendo tu propio miedo reflejado. Entonces, en lugar de reaccionar, eliges sanar. Y cuando lo haces, el espejo cambia.
el mundo cambia. Porque el mundo no es más que la proyección de tu mente. Cada pensamiento que sostienes viaja hacia el todo y retorna a ti como experiencia. Es un eco cósmico. Por eso el sabio mide sus palabras y el iniciado vigila su pensamiento. Sabe que el universo es preciso, matemático en su correspondencia. Siembra una emoción de amor y cosecharás amor. Siembra una emoción de duda y la realidad te la mostrará multiplicada. La ley es inmutable, pero también es tu aliada. Cuando comprendes cómo opera, puedes usarla a tu favor. Puedes convertir cada experiencia en un espejo para despertar. Ya no hay error, solo reflejo. Ya no hay azar, solo correspondencia. La física cuántica, una vez más, llega a la misma conclusión. El observador influye en lo observado. Lo que percibes del mundo depende del estado de tu conciencia. Dos personas pueden vivir la misma situación y una verla como tragedia, mientras la otra la ve como oportunidad. No es el evento lo que determina la experiencia, sino la frecuencia interna desde la que lo interpretas. Así, el arriba y el abajo se tocan. Lo espiritual y lo material dejan de ser opuestos y se revelan como un mismo tejido. El universo entero es un juego de espejos infinitos, reflejando la conciencia una y otra vez hasta el infinito. Cuando entiendes esto, comienzas a actuar desde un lugar diferente. En lugar de pedir que las cosas cambien, cambias tú. En lugar de esperar que la vida te dé algo, te conviertes en esa vibración. Si deseas paz, sé paz. Si deseas amor, conviértete en amor. Si anhelas abundancia, vibra en gratitud. Todo lo que buscas ya está reflejado en tu interior, esperando a que lo reconozcas. No hay afuera y adentro, solo un flujo constante de energía danzando entre ambos. Entonces, ¿por qué esto importa para ti? Porque has pasado la vida culpando al mundo por lo que te sucede. Has creído que las circunstancias son externas, que las personas son responsables de tu dolor, que la realidad se te impone, pero ahora sabes la verdad. El mundo no te hace nada, solo refleja lo que vibra dentro de ti. Cada persona difícil es un maestro, mostrándote dónde aún no has sanado. Cada obstáculo es una invitación a mirar más profundo. Cada pérdida es una liberación disfrazada. Aquí está cómo empiezas a usar esta ley. La próxima vez que algo te moleste, no reacciones inmediatamente, detente, respira y pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo reflejada aquí? Si alguien te critica y te duele, pregúntate, ¿qué crítica me hago a mí mismo que aún no he sanado? Si sientes rechazo, pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida me rechazo a mí mismo? Si experimentas escasez, pregúntate, ¿dónde creo internamente que no soy suficiente? La respuesta siempre está dentro, y cuando la encuentras, cuando abrazas esa sombra con compasión, el reflejo externo cambia. La persona que te criticaba deja de hacerlo, o ya no te afecta. La sensación de rechazo se disuelve, y nuevas puertas se abren. La escasez se transforma en abundancia, porque internamente te has reconciliado con tu valor. Por ejemplo, un hombre tiene problemas constantes con figuras de autoridad, jefes, policías, funcionarios. Siempre siente que lo tratan injustamente, pero si observa con honestidad, descubre que dentro de él hay una parte que nunca se sintió respetada por su propio padre. Esa herida no sanada se proyecta en todas las autoridades externas. Cuando ese hombre sana su relación interna con la autoridad, cuando se da a sí mismo el respeto que nunca recibió, el mundo externo cambia. De repente, los jefes se vuelven más comprensivos. Las situaciones conflictivas disminuyen. No porque el mundo cambió, sino porque él cambió el reflejo que estaba emitiendo. Así funciona la ley de correspondencia. Así que la próxima vez que mires al mundo y algo te duela, recuerda, no estás viendo una injusticia, estás viendo un mensaje. El universo te está mostrando dónde aún te falta amor, porque el universo, en su infinita sabiduría, no se comunica con palabras, se comunica con reflejos. Y cuando logras comprender este lenguaje, la vida se convierte en un espejo sagrado que te guía hacia tu despertar. Todo lo que ocurre arriba, ocurre abajo. Todo lo que vibra en lo invisible, se manifiesta en lo visible. Todo lo que piensas, sientes y crees toma forma en tu mundo. No hay separación, no hay azar, solo correspondencia. Y cuando integras esta verdad, descubres que nunca estuviste a merced de la realidad. Eres tú quien la proyecta, quien la sostiene, quien puede transformarla. El universo no te está castigando ni recompensando, solo te está reflejando. Capítulo 4. Causa y efecto. El poder de la intención. Nada ocurre por casualidad. Cada encuentro, cada desafío, cada acontecimiento en tu vida responde a una causa invisible que lo precede.
El universo no improvisa. Todo lo que experimentas es el resultado de una secuencia precisa de pensamientos, emociones y vibraciones que has emitido, consciente o inconscientemente. Los antiguos lo sabían y lo llamaron la ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Nada escapa a esta ley, ni siquiera el más leve pensamiento. La mente, el corazón y la acción son los tres ejes sobre los que gira la rueda del destino. Lo que siembras en ellos se manifiesta en tu camino. A lo largo de los siglos, este conocimiento fue custodiado por alquimistas, filósofos y místicos que comprendieron su profundidad. En los templos de Tebas, los iniciados eran entrenados para observar la conexión entre intención y resultado. Sabían que no existían los accidentes, solo las consecuencias de causas que aún no habían sido reconocidas. Si algo se repetía en su vida, sabían que no debían culpar al exterior, sino mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué pensamiento, qué emoción, qué vibración he plantado para que esto florezca? Así comprendían que el universo no castiga ni premia, simplemente refleja el orden perfecto de la energía que ellos mismos habían puesto en movimiento. La mayoría de las personas viven inconscientes de esta ley. Piensan, sienten y actúan sin comprender que cada impulso mental es una semilla, y como todo lo sembrado, tarde o temprano germina. La intención es la dirección invisible que da forma a esa semilla. Si tu intención es pura, el resultado será armónico. Si tu intención está teñida de miedo, duda o egoísmo, atraerás caos y confusión. Por eso los sabios insistían en el poder de la intención consciente. No basta con actuar, hay que actuar con propósito. No basta con desear, hay que dirigir el deseo con claridad, con amor y con fe. Imagina que la vida es un vasto campo fértil. Cada pensamiento que tienes es una semilla que lanzas a ese terreno. Siembra miedo y recogerás limitaciones. Siembra gratitud y cosecharás abundancia. Siembra amor y florecerá la armonía. Las causas invisibles que creas con tu mente determinan los efectos visibles que experimentas en el tiempo. No puedes plantar odio y esperar paz. No puedes sembrar duda y esperar certeza. El universo es exacto, no emocional. No se deja mover por las palabras, sino por la vibración que emites al pronunciarlas. En los antiguos textos herméticos enseñaba que dominar la ley de causa y efecto era el primer paso hacia la verdadera libertad. Porque quien no la conoce vive prisionero del azar, pero quien la comprende se convierte en creador consciente de su destino. La diferencia entre ambos no está en la suerte, sino en el nivel de conciencia. El sabio no espera que las cosas cambien, las provoca desde su interior. Sabe que todo comienza con una intención. La intención es la causa primera de todo acto de creación. Es el pensamiento dirigido por la voluntad y sostenido por la emoción. Cuando alineas esos tres elementos, pensar, sentir y actuar, con una dirección clara, la realidad responde. Piensa en la intención como un rayo de luz. Si la dispersas, ilumina poco. Pero si la concentras, puede atravesar el acero. La mente humana es esa luz, y la intención es el enfoque. Cuando la mente se dispersa en 1000 pensamientos contradictorios, el resultado es confusión y frustración. Pero cuando eliges una intención clara y la sostienes con fe, comienzas a moldear el campo cuántico que te rodea. El universo no tiene otra opción que reorganizarse en torno a la vibración dominante que emites. Esto no es un acto de magia, sino una consecuencia natural de la ley que gobierna toda manifestación. Por eso los iniciados no actuaban por impulso. Antes de cada palabra, antes de cada decisión, detenían su mente y preguntaban, ¿desde qué intención nace esto? Si la respuesta era miedo o ego, sabían que el resultado sería sufrimiento. Si era amor o servicio, sabían que el efecto sería armonía. Esa práctica, aparentemente simple, era el secreto de su poder. La mente alineada con la intención pura se convierte en un canal del todo. Cuando actúas desde esa claridad, el universo entero conspira a tu favor, no porque te premie, sino porque estás vibrando en coherencia con su orden natural. En las antiguas órdenes, Rosacruces, se enseñaba que la verdadera magia era la capacidad de generar causas conscientes. No se trataba de hechizos, sino de dirección mental, de enfocar la voluntad en la vibración deseada, hasta que la realidad se moldeara en torno a ella. Hoy, la física moderna empieza a intuir lo mismo. La energía sigue al pensamiento, y la materia responde a la intención. En el nivel cuántico, la observación consciente altera el resultado. Eres más poderoso de lo que crees. No eres un efecto flotando en un mar de causas externas. Eres la causa original de todo lo que experimentas. Cada palabra que pronuncias es una semilla. Cada emoción sostenida es una vibración que viaja y regresa multiplicada.
Si deseas transformar tu vida, comienza a elegir tus causas con sabiduría. No alimentes pensamientos de resentimiento, porque solo prolongarás el ciclo del dolor. No respondas a la oscuridad con más oscuridad, porque perpetuarás la sombra. En su lugar, crea nuevas causas, pensamientos de comprensión, actos de bondad, palabras que eleven. El universo es un espejo que devuelve multiplicado lo que le entregas. Cuando comprendes esto, dejas de pedir milagros y comienzas a crearlos. Y entonces sucede algo extraordinario. De pronto, las coincidencias se multiplican. Las puertas que antes estaban cerradas se abren. Las personas adecuadas aparecen en el momento justo. Ya no hay azar, solo sincronicidad. Porque cuando alineas tus pensamientos, emociones e intenciones, entras en resonancia con la inteligencia del todo. En ese punto, tu vida deja de ser una reacción y se convierte en una creación. Entonces, ¿por qué esto importa para ti? Porque has pasado la vida creyendo que las cosas te suceden por casualidad, que algunas personas tienen suerte y otras no, que el destino es algo ajeno, escrito en algún libro celestial que no puedes cambiar. Pero ahora sabes la verdad. No hay casualidad, no hay suerte, no hay destino impuesto, solo hay causas que has creado, consciente o inconscientemente, y efectos que son su reflejo inevitable. Aquí está cómo empiezas a aplicar esta ley. Antes de actuar, pregúntate, ¿desde qué intención estoy creando esto? Si vas a hablar con alguien, pregúntate, ¿qué intención llevo en mis palabras? ¿Busco sanar o herir? ¿Busco conectar o tener razón? Si vas a tomar una decisión, pregúntate, ¿esta elección nace del amor o del miedo? Porque cada respuesta determina un futuro diferente. Por ejemplo, una mujer está molesta con su pareja. Quiere hablar, pero su intención no es comprender, sino demostrar que ella tiene razón y él está equivocado. Esa intención, aunque no la exprese con palabras, vibrará en toda la conversación, y el resultado será más conflicto. Pero si esa misma mujer detiene su mente antes de hablar y pregunta, ¿qué intención quiero llevar? ¿Quiero tener razón o quiero tener paz? Y elige la paz como intención, su tono cambiará, sus palabras cambiarán, su energía cambiará. Y la conversación, en lugar de convertirse en batalla, se convierte en puente. Esa es la diferencia entre crear desde el ego o crear desde la conciencia. Cada momento de tu vida es una oportunidad para elegir la causa que quieres sembrar, ¿no? Busques afuera las causas de tu vida. Todas nacen en ti. Y cuando aprendas a dirigirlas con amor y claridad, descubrirás que la realidad no es un misterio. Es un reflejo perfecto de tu intención. Recuerda siempre esta verdad. No eres una víctima de la existencia, sino su arquitecto invisible. Cada causa que siembras con tu mente crea un efecto en el tiempo. Lo que piensas hoy será tu mundo mañana. Por eso el sabio elige sus pensamientos con la misma devoción con la que un jardinero cuida sus flores. Y mientras la mayoría culpa al destino, él comprende que el destino no es más que la suma de sus intenciones manifestadas. Así que antes de hablar, siente. Antes de actuar, observa. Antes de decidir, pregunta. ¿Desde qué vibración estoy creando? Porque cada respuesta determina un futuro posible. Y tú, y solo tú, eres quien elige la causa. Capítulo 5. La polaridad, la magia de los opuestos. En el corazón del universo late una danza eterna entre dos fuerzas que parecen contrarias, pero que en realidad son una sola respiración en direcciones opuestas. Luz y oscuridad, vida y muerte, amor y miedo, expansión y contracción. Todo lo que existe vibra entre estos dos polos que no se enfrentan, sino que se complementan. Los antiguos llamaron a este principio la ley de polaridad y afirmaron que comprenderlo es comprender la naturaleza misma de la existencia, porque en el fondo no hay bien ni mal, no hay arriba ni abajo, no hay frío ni calor, solo grados diferentes de la misma energía, manifestaciones distintas de un único todo. La humanidad, perdida en su dualidad, ha pasado siglos juzgando y dividiendo. Ha creído que debe destruir la oscuridad para alcanzar la luz, que debe eliminar el mal para vivir el bien, sin entender que ambos son las dos caras de una misma moneda. Los sabios de la antigüedad sabían que la luz solo existe porque hay sombra que la define, y que sin oscuridad no habría amanecer. Los taoístas representaron esta verdad con el símbolo del yin y el yang, una esfera que contiene dos mitades entrelazadas, cada una con un punto de su opuesto en el centro, porque incluso en la noche más profunda hay una chispa de luz, y en la más brillante claridad, una semilla de oscuridad espera su turno para florecer. El principio de polaridad enseña que nada puede existir sin su contrario. No puede haber arriba sin abajo, ni derecha sin izquierda, ni expansión sin contracción.
La vida es movimiento entre polos, una oscilación constante que mantiene el equilibrio del cosmos. Cuando la conciencia humana olvida esto, sufre, porque empieza a resistir uno de los polos, y esa resistencia crea tensión. Quien teme la tristeza multiplica su dolor. Quien rechaza la sombra queda esclavo de ella. Pero quien acepta ambos extremos con sabiduría, quien ve en el frío la semilla del calor y en la oscuridad el camino hacia la luz, encuentra la paz que trasciende los opuestos. Esa es la verdadera alquimia. Transformar la polaridad en equilibrio. Convertir el conflicto en comprensión. Los hermetistas enseñaban que la polaridad es la clave de la transmutación mental. Todo estado puede ser invertido si se eleva la vibración hacia el otro polo. El odio puede transformarse en amor, el miedo en poder, la duda en sabiduría. No hay emociones fijas, solo frecuencias que pueden moverse a través de la conciencia. Por eso, cuando te encuentres atrapado en la negatividad, no luches contra ella. Elévala. Observa tu sombra y permítele revelar lo que vino a enseñarte. El frío no desaparece al maldecirlo, sino al encender el fuego. Así también la oscuridad no se vence combatiéndola, sino trayendo luz. La transmutación ocurre dentro de ti, cuando cambias el nivel de vibración y dejas de pelear contra lo que simplemente es. La polaridad también se manifiesta en la vida cotidiana. Todo ser humano transita momentos de expansión y de contracción, de claridad y confusión, de amor y soledad. Estos ciclos no son errores, son ritmos naturales del alma. El universo respira a través de ellos, y tú respiras con él. Cuando comprendes esto, dejas de temer los altibajos. Ya no buscas estar siempre arriba porque sabes que el descenso es parte del ascenso. La sabiduría consiste en no aferrarte a ninguno de los dos polos, sino en mantenerte consciente en medio de ellos, observando cómo la energía cambia, cómo la vida se transforma, cómo cada sombra contiene su propia redención. Los grandes iniciados no evitaban la oscuridad, la abrazaban. Sabían que en ella habitaba el poder latente, el germen de la luz futura. En los textos alquímicos, la fase de Nigredo, la oscuridad absoluta, era el primer paso hacia la iluminación. Solo al sumergirse en el caos interior, podía surgir el oro del espíritu. En términos modernos, significa que toda crisis es una puerta hacia un nivel más alto de conciencia. Cada dolor, cada pérdida, cada miedo es una oportunidad disfrazada. No hay sombras sin propósito, no hay noches sin amanecer. Por eso el sabio no teme la oscuridad, la honra, porque sabe que es el útero donde renace la luz. La mente humana, sin embargo, se aferra a los extremos. Busca la alegría y evita el dolor. Desea el éxito y rechaza el fracaso, sin ver que ambos son partes del mismo aprendizaje. Este movimiento constante entre polos es lo que crea la experiencia humana. El truco no es escapar de uno para permanecer en el otro, sino elevar la conciencia por encima de ambos. Cuando lo haces, descubres un punto de quietud. Un centro inmóvil desde donde puedes observar cómo las olas del dualismo van y vienen sin perturbarte. Ese es el punto del equilibrio interior, el lugar donde el alma se encuentra con el todo. En ese estado, el bien y el mal se disuelven en comprensión. El amor deja de ser una emoción pasajera y se convierte en presencia. Ya no buscas controlar la vida porque entiendes que toda polaridad tiene su función. La tristeza te enseña compasión. El dolor te revela fortaleza. La pérdida te devuelve a lo esencial. Todo lo que parecía contrario se muestra ahora como un maestro disfrazado, guiándote hacia tu totalidad. Cuando lo comprendes, ya no ves enemigos. Ves espejos, ya no ves caos. Ves equilibrio en movimiento. La magia de los opuestos es esta. Reconocer que en cada extremo habita la semilla del otro. Que todo lo que rechazas contiene lo que necesitas. Que el infierno que temes puede ser el fuego que te purifica. Y que la sombra que negabas era la guardiana de tu luz. Cuando aceptas eso, algo en tu interior se une. El alma se reconcilia consigo misma y cesa la guerra interna. Entonces, la energía que antes se gastaba en resistir comienza a fluir. La vida se vuelve un río que ya no luchas por dirigir, sino que aprendes a navegar. Porque en verdad no hay luz sin sombra, ni sombra sin luz. Ambas son expresiones de una misma conciencia explorándose a sí misma. Tú eres esa conciencia. Eres el punto medio donde los opuestos se reconcilian. Y cuando alcanzas ese estado, nada externo puede dominarte, porque has encontrado el equilibrio dentro. Entonces, ¿por qué esto importa para ti? Porque has pasado la vida resistiendo la mitad de tu experiencia. Has intentado eliminar el dolor, evitar la tristeza, negar la sombra. Y en ese rechazo, has creado más sufrimiento, porque lo que resistes, persiste.
Y lo que niegas te domina desde las sombras. Aquí está cómo empiezas a usar la polaridad a tu favor. La próxima vez que sientas una emoción negativa, no la rechaces. No intentes suprimirla ni distraerte de ella. En su lugar, obsérvala. Pregúntale, ¿qué has venido a enseñarme? Si sientes miedo, pregúntale, ¿qué parte de mí necesita protección o amor? Si sientes rabia, pregúntale, ¿qué límite no he establecido? ¿Qué verdad no he expresado? Si sientes tristeza, pregúntale, ¿qué estoy soltando? ¿Qué espacio se está abriendo? Cada emoción es un mensajero, y cuando la escuchas con compasión, revela su regalo. Por ejemplo, un hombre siente celos intensos en su relación. En lugar de juzgarse o actuar desde esa emoción, se detiene, observa el celo y pregunta, ¿qué hay debajo de esto? Descubre miedo al abandono, inseguridad, una herida antigua de no sentirse suficiente. En lugar de proyectar eso en su pareja, lo abraza dentro de sí. Se da a sí mismo la seguridad que busca afuera. Y poco a poco, el celo se disuelve. No porque la situación externa cambió, sino porque él sanó el polo interno que lo generaba. Esa es la transmutación alquímica. No negar la sombra, abrazarla hasta que revele la luz que siempre estuvo en su centro. Recuerda esto, no hay enemigos en tu interior. Solo partes de ti que necesitan amor. No hay emociones malas, solo frecuencias esperando ser comprendidas. Cuando dejas de resistir los opuestos y los integras, te conviertes en totalidad. Y desde esa totalidad, eres invencible. Porque ya no dependes de que la vida sea siempre luz. Sabes que la oscuridad también es maestra. Ya no temes el dolor, porque comprendes que es el escultor del alma. Ya no rechazas la pérdida, porque sabes que es la puerta hacia lo nuevo. Domina tus polos, y nada podrá dominarte. Capítulo 6. El ritmo, el compás del universo. Todo en el universo tiene su tiempo. Nada escapa al movimiento sagrado del ritmo que lo sostiene todo. Desde la respiración de un niño hasta el pulso de las galaxias más lejanas, la vida entera late al compás de un orden invisible. Las mareas suben y bajan, las estaciones se suceden, los astros giran en espirales eternas, y hasta tus pensamientos obedecen a una secuencia cíclica de expansión y reposo. Los antiguos llamaron a este principio la ley del ritmo y afirmaron que aquel que la comprende puede navegar la vida sin ser arrastrado por sus mareas, porque la existencia no es una línea recta, sino una danza entre opuestos que avanza en círculos, siempre moviéndose, siempre volviendo, siempre transformando. El sabio sabe que todo fluye y que toda corriente tiene su retorno. Sabe que la alegría y la tristeza, la abundancia y la escasez, la claridad y la confusión no son más que olas de un mismo océano moviéndose entre fases de luz y sombra. Nada permanece inmóvil y nada se pierde. Todo se transforma siguiendo un ritmo cósmico tan perfecto que incluso el caos tiene su medida. Cuando olvidas esto, cuando crees que lo bueno durará para siempre o que lo malo nunca terminará, sufres. Pero cuando recuerdas que todo obedece al ritmo del todo, recuperas la calma porque entiendes que la noche solo existe para dar paso al amanecer, que cada invierno guarda en silencio la promesa de una nueva primavera. Los egipcios observaban este principio en el curso del Nilo. Sabían que las crecidas y las sequías no eran castigos ni milagros, sino expresiones naturales del equilibrio universal. Los sabios de la India lo llamaron lila, el juego divino donde todo nace, se desarrolla, muere y renace una y otra vez. Los taoístas lo vieron en el fluir del agua que avanza sin esfuerzo y se adapta a todo sin perder su esencia. En cada tradición, el mensaje fue el mismo. Resistirse al ritmo es resistirse a la vida, y quien lucha contra la corriente se desgasta, mientras que quien aprende a fluir con ella encuentra poder en el movimiento. Tu propia vida late al compás de este principio. Hay momentos de expansión donde todo parece florecer con facilidad. Hay momentos de contracción donde todo se ralentiza y la oscuridad parece envolverlo todo. Ninguno de los dos estados es superior al otro. Ambos son necesarios. La expansión te enseña a crear. La contracción, a conservar. La primera te muestra el poder del fuego. La segunda, la sabiduría del silencio. Si solo buscas estar arriba, te agotas. Pero si aprendes a moverte con el ritmo natural del universo, descubres que incluso en la quietud hay avance, que en los periodos de oscuridad se gesta la luz que vendrá. Los grandes iniciados observaban con atención los ciclos del cosmos y los ciclos del alma. Sabían que la ley del ritmo no solo opera en los planetas, sino también en la conciencia, que cada ser humano vive procesos de ascenso espiritual, seguidos de descensos necesarios. No hay error en ello. La conciencia se expande,
y se contrae como los pulmones del universo. La clave no está en detener el movimiento, sino en volverse consciente de él. En lugar de temer los descensos, úsalos para integrar lo aprendido. En lugar de resistir la calma, permítete escuchar lo que el silencio intenta decirte. Todo tiene su tiempo, y cada fase es perfecta dentro del diseño infinito. Los alquimistas conocían esta ley y la representaban con el símbolo de la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros, la imagen de lo que termina y vuelve a comenzar. Decían que el ritmo es el pulso de Dios, la respiración del todo en movimiento. Cuando un ser humano se sintoniza con ese pulso, su vida se armoniza, ya no corre, ya no huye, ya no fuerza. Aprende a actuar cuando la energía lo impulsa y a descansar cuando el universo se repliega. Esta sabiduría tan simple y tan profunda es la base de la verdadera maestría. Actuar sin forzar, moverse sin ansiedad, esperar sin miedo. La mente moderna, desconectada del ritmo natural, sufre porque ha olvidado cómo escuchar. Se apresura cuando debería contemplar, se detiene cuando debería fluir. Intenta controlar los ciclos, retener lo que está destinado a partir y acelerar lo que aún no ha germinado. Pero el universo no obedece al deseo humano, obedece a su propia música. Cuando la aceptas, cuando dejas de imponer tu compás sobre el del todo, entras en armonía y entonces todo fluye. Las personas llegan cuando deben llegar. Las oportunidades aparecen cuando es el momento. Y lo que parecía perdido regresa transformado, porque la vida siempre busca el equilibrio. Aprende a escuchar tu propio ritmo interno. Tu cuerpo te habla cuando necesita descanso, cuando pide movimiento, cuando te empuja a crear o a retirarte. Escúchalo. Tu alma también te habla a través de la intuición, los sueños, los ciclos emocionales. Nada de eso es casual. Cada sensación es una nota dentro de la sinfonía de tu existencia. Cuando te niegas a sentir, desafinas. Pero cuando te permites fluir, la melodía se restablece. El ritmo no se trata de velocidad, sino de coherencia. No se trata de hacer más, sino de moverte al compás de la energía que te habita. Los antiguos decían que el sabio es aquel que conoce su tiempo, que no planta antes del invierno ni cosecha antes de la primavera, que sabe esperar, no por pasividad, sino por confianza. Porque quien entiende el ritmo del universo sabe que no hay retraso ni error, solo sincronía. Cuando algo no llega, no es porque te falte, sino porque aún se está preparando en planos invisibles. Y cuando llega, lo hace en el instante exacto en que tu vibración lo puede sostener. Entonces, ¿por qué esto importa para ti? Porque has pasado la vida luchando contra el ritmo natural, intentando estar siempre arriba, forzando puertas que aún no están listas para abrirse, resistiendo los momentos de quietud como si fueran fracasos. Pero ahora sabes la verdad. Los descensos no son fracasos, son preparación. La quietud no es estancamiento, es gestación. Y los momentos oscuros no son castigos, son transformaciones. Aquí está cómo empiezas a fluir con el ritmo. Observa los ciclos naturales a tu alrededor. La luna crece y decrece. Las mareas suben y bajan. Las estaciones cambian. Y tú también tienes esos ciclos. Momentos en los que sientes energía desbordante y deseos de crear. Y momentos en los que solo quieres retirarte, descansar, integrar. Ambos son sagrados. No fuerces la creación cuando tu cuerpo pide descanso. No te juzgues por necesitar quietud cuando el mundo te exige acción. En su lugar, pregúntate, ¿en qué fase del ciclo estoy ahora? Si estás en fase de expansión, crea, muévete, actúa. Si estás en fase de contracción, descansa, reflexiona, integra. Por ejemplo, una mujer siente que su negocio no está creciendo como esperaba. Se frustra, se compara con otros que parecen avanzar más rápido. Pero si observa con honestidad, se da cuenta de que está en una fase de contracción, de aprendizaje, de refinamiento. No es momento de expansión externa, sino de consolidación interna. Cuando acepta eso y deja de forzar, algo cambia. Usa ese tiempo para perfeccionar su oferta, para profundizar su conocimiento, para fortalecer sus bases. Y cuando el ciclo cambia, cuando la fase de expansión regresa, todo lo que construyó internamente se manifiesta externamente con una fuerza que no habría tenido si hubiera forzado antes de tiempo. Esa es la magia de fluir con el ritmo. No es pasividad, es sabiduría, así que no luches contra las mareas. No maldigas los inviernos, ni te aferres a los veranos eternos. Todo pasa y todo regresa, pero nada es igual. Cada ciclo te eleva, cada ola te enseña, cada retorno te transforma. El universo respira y tú respiras con él.
Cada latido de tu corazón es un eco de la respiración del cosmos. Y cuando finalmente comprendes esto, dejas de resistir, fluyes. Te conviertes en parte del compás infinito, porque cuando fluyes con el todo fluye contigo. Capítulo 7. La generación, el poder creativo interno. Dentro de ti habita una fuerza creadora tan antigua como el universo. No es una metáfora ni una idea mística, sino una realidad vibrante que sostiene todo lo que eres. Los antiguos la llamaron de muchos nombres: prana, chi, kundalini, fuego sagrado, energía vital. Es el impulso generador del todo, la corriente invisible que fluye a través de cada átomo, la que hace que una semilla se convierta en árbol, que una estrella encienda su luz en el vacío, que la conciencia despierte dentro de la materia. Y esa misma energía cósmica vive en ti, esperando ser reconocida, dirigida y celebrada. No viene de afuera, nace de tu interior. Es el poder creador que se manifiesta cada vez que imaginas, que amas, que das vida, que transformas. Los sabios del Egipto antiguo y los iniciados en las escuelas herméticas sabían que la creación no era un privilegio de los dioses, sino una función natural de la mente humana. Enseñaban que el universo entero surge de la unión de dos principios, el masculino y el femenino, la energía activa y la receptiva, el pensamiento y la emoción, la voluntad y la intuición. Ambos principios existen en todo ser, independientemente del género. Uno da la forma, el otro da la vida. El pensamiento es la semilla, el sentimiento, el agua que la hace germinar. La mente proyecta la imagen, el corazón la impregna de energía. Cuando ambos se unen en armonía, surge la manifestación. Durante siglos. Esta verdad fue distorsionada y ocultada. Se nos enseñó a temer nuestra energía vital, a reprimirla, a dividirla, a negarla. Pero los antiguos sabían que esta fuerza, cuando se eleva con conciencia, puede sanar, transformar y materializar. No se trata solo de energía sexual, aunque también se expresa a través de ella. Es la corriente de vida que recorre todos los planos del ser. En su forma más densa, crea materia. En su forma más pura, crea espíritu. Aprender a dominarla no es reprimirla, sino canalizarla. Convertir la pasión en propósito, el deseo en creación consciente, la emoción en energía que eleva. Los alquimistas simbolizaban este poder con el caduceo de Hermes, dos serpientes entrelazadas ascendiendo por una vara central coronadas por alas. Las serpientes representan las dos corrientes energéticas, masculina y femenina, que se elevan en espiral a través del cuerpo y la mente, equilibrando los polos hasta despertar el poder creador en su máxima expresión. Cuando esas fuerzas están separadas, el ser humano vive dividido, fragmentado, incompleto. Pero cuando se unen en armonía, algo milagroso ocurre. La conciencia despierta su naturaleza divina, la energía asciende, la mente se aclara, el corazón se expande, y entonces comprendes que tú eres el canal por donde el universo se experimenta a sí mismo, creando mira a tu alrededor. Todo lo que existe, desde las galaxias hasta las gotas de lluvia, es producto de este principio generador. La creación no es un acto aislado, es un proceso constante. El todo se expande a través de la generación. La vida no cesa nunca de crear, porque el acto de crear es su esencia. Cuando piensas, estás creando. Cuando hablas, estás moldeando energía. Cuando amas, estás generando vida. El poder creador no responde a la inercia, sino a la conciencia. Si creas desde la inconsciencia, generas confusión. Si creas desde el miedo, manifiestas más miedo. Si creas desde la claridad y el amor, tu vida se convierte en una extensión del universo en armonía. La mente humana es un taller divino donde las ideas toman forma, pero el corazón es el fuego que da vida a esas formas. Pensar sin sentir es crear sin alma. Sentir sin pensar es energía sin dirección. Solo cuando ambos se funden en equilibrio, nace la verdadera magia. Los sabios decían que el universo fue creado por el verbo, la palabra cargada de intención. Esa palabra es pensamiento en movimiento, emoción convertida en vibración. Tú posees el mismo don. Cada palabra que pronuncias, cada imagen que visualizas, cada emoción que sostienes, está generando. La pregunta no es si estás creando, sino qué estás creando. El poder generador también rige los procesos internos del alma.
Cada despertar espiritual es una nueva gestación. Primero viene el vacío, el silencio, la disolución del viejo yo. Luego la chispa divina fecunda ese espacio con una nueva conciencia. Todo nacimiento es precedido por una muerte simbólica. Así como la tierra debe oscurecerse para que la semilla germine, tú también debes pasar por momentos de oscuridad para permitir que algo superior nazca dentro de ti. Esa es la ley de la generación. Nada surge sin intercambio, sin transformación. La creación siempre implica renuncia y renovación. El secreto está en reconocer que la fuerza generadora no te pertenece, sino que fluye a través de ti. Eres el canal, no la fuente. Cuando te alineas con su flujo, la creatividad, la intuición y la inspiración surgen sin esfuerzo. No piensas, eres pensado. No actúas, eres movido por algo más grande. Es en esos momentos que el yo personal se disuelve y el universo crea a través de ti. Los artistas, los inventores y los sabios de todos los tiempos han conocido este estado. El instante en que la mente calla y la energía del todo se expresa sin obstáculos, en ese espacio, el tiempo desaparece y lo imposible se vuelve natural. Entonces, ¿por qué esto importa para ti? Porque has vivido desconectado de tu poder creador. Has creído que crear es solo para artistas, que generar es solo para quienes tienen hijos. Pero la verdad es que estás creando constantemente en cada momento, con cada pensamiento, con cada emoción. La diferencia es si lo haces consciente o inconscientemente. Aquí está cómo empiezas a usar este poder con sabiduría. Reconoce que tienes dentro de ti ambas energías, la masculina y la femenina. La energía masculina es la que planifica, estructura, dirige, la que dice, así será. La energía femenina es la que siente, intuye, recibe, la que dice, permito que sea. La mayoría de las personas están desequilibradas. Algunos viven solo desde lo masculino, siempre haciendo, forzando, controlando y se agotan. Otros viven solo desde lo femenino, siempre sintiendo, esperando, sin dirección, y se pierden. El poder está en unir ambos. Usa tu energía masculina para establecer una intención clara, para visualizar lo que deseas crear. Y usa tu energía femenina para sentir esa creación como si ya fuera real, para permitir que el universo encuentre el camino. Por ejemplo, un hombre desea crear un negocio. Si solo usa energía masculina, hará planes perfectos, pero sin pasión, sin vida. El negocio será técnicamente correcto, pero vacío. Si solo usa energía femenina, tendrá 1000 ideas hermosas, pero sin estructura, sin acción. El negocio nunca saldrá de su imaginación, pero cuando une ambas energías, algo poderoso sucede. Planifica con claridad, masculino, y siente con pasión, femenino. Actúa con dirección, masculino, y permite con confianza, femenino. Esa unión genera vida y el negocio no solo nace, sino que florece. También reconoce que tu energía creadora no debe desperdiciarse. Cada vez que reaccionas con ira, estás creando más caos. Cada vez que te quejas, estás generando más de lo que no quieres. Cada vez que hablas sin propósito, estás dispersando tu poder. Los iniciados aprendían a conservar y dirigir su energía. No hablaban por hablar, no actuaban por impulso, no gastaban su fuerza vital en distracciones, porque sabían que la energía es finita en cada momento y que debe usarse con sabiduría. Entonces, antes de actuar, pregúntate, ¿esta acción genera vida o consume energía sin propósito? Antes de hablar, pregúntate, ¿estas palabras crean o destruyen? Antes de pensar obsesivamente, pregúntate, ¿estos pensamientos generan claridad o caos? Y cuando identifiques que estás desperdiciando tu poder, detente, respira y redirige tu energía. Usa este poder con amor y propósito. Dirige tu energía hacia lo que eleva, no hacia lo que destruye. Cada vez que creas desde el miedo, alimentas la confusión colectiva. Cada vez que creas desde el amor, expandes la luz del mundo. Tu capacidad generadora es un regalo sagrado. No la desperdicies en pensamientos vacíos ni en deseos pasajeros. Empléala para sanar, para inspirar, para recordar a otros su propio poder creador. Porque cuando una sola mente se alinea con la energía del todo, su vibración puede cambiar el curso de la humanidad. Así que detente por un instante. Respira. Siente dentro de ti esa corriente que sube.
ese calor silencioso que palpita en lo profundo. Es el universo mismo latiendo en tu interior. No temas su intensidad, abrázala, porque esa fuerza que vibra en ti no es otra cosa que la misma energía que creó las estrellas. No la busques fuera, está aquí, ahora, esperando a que la despiertes con conciencia. Todo lo que concibes en tu mente puede nacer en el mundo. Todo lo que imaginas con el corazón puede tomar forma, porque tú no eres un simple espectador del universo. Eres su instrumento más perfecto de creación. Y cuando finalmente comprendes eso, la pregunta ya no es, ¿puedo crear? La pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a traer al mundo? Porque la fuerza ya está en ti. Solo espera tu dirección. Capítulo final. La unidad y el despertar. El retorno al origen. La mayor ilusión de la humanidad ha sido creer en la separación. Creer que tú estás aquí y el universo está allá. Que la vida sucede fuera, en otro lugar, ajena a ti. Pero los sabios de todas las épocas han repetido la misma verdad en lenguajes distintos. Todo es uno, no hay fragmentos, no hay fronteras, no hay divisiones. Solo una conciencia infinita desplegándose en infinitas formas. Tú no estás en el universo está en ti. Eres el océano experimentándose a sí mismo en una gota. Eres la totalidad recordando su propio reflejo. Desde los tiempos más antiguos, los iniciados sabían que la unidad es el misterio central de la existencia. Los egipcios lo llamaban el uno sin segundo. Los místicos hindúes lo llamaron Brahman. Los herméticos decían, el todo es mente y el universo es mental. Todo lo que vemos, sentimos y pensamos ocurre dentro de esa mente infinita. Somos pensamientos del todo, ondas de una misma vibración primordial. Y sin embargo, el ser humano se ha olvidado de esa verdad. Se ha identificado con el cuerpo, con la forma, con el nombre. Y de esa amnesia nace el miedo, la competencia, el sufrimiento. Porque cuando crees que estás separado, crees que debes luchar por sobrevivir. Pero cuando despiertas a la unidad, el miedo desaparece. Ya no hay otros. Solo tú mirándote desde distintos rostros. Ya no hay carencia porque comprendes que la fuente de toda abundancia está dentro de ti. Ya no hay muerte porque entiendes que la vida nunca se detiene. Solo cambia de forma. Imagina un océano infinito. Cada ola tiene su forma, su altura, su momento de expansión y caída. Pero ninguna está separada del océano que la sostiene. Así ocurre con nosotros. Creemos ser olas aisladas, olvidando que siempre hemos sido el océano. Cuando una ola desaparece, el océano permanece. Así también, cuando un cuerpo muere, la conciencia regresa al todo. No hay pérdida, no hay final, solo transformación. La unidad no es una idea para pensar, sino un estado para vivir. Se alcanza cuando la mente se silencia y el corazón se abre. En ese instante, la barrera entre tú y el mundo se disuelve. Sientes el viento como una extensión de tu respiración. Sientes al árbol como una prolongación de tu cuerpo. Sientes al otro como una proyección de tu alma. Y entonces entiendes que no puedes dañar sin dañarte, que no puedes amar sin amarte. La ciencia moderna ha comenzado a confirmar lo que los místicos sabían. Los físicos cuánticos descubrieron que la materia es un campo de energía interconectado. No hay límites reales entre un cuerpo y otro, entre tú y el universo. Todo está unido en una red invisible de vibración. Tus pensamientos no se quedan en tu cabeza. Viajan, impactan, crean ondas que afectan al conjunto. Eres parte activa del campo universal. Comprender esto es también una gran responsabilidad. Cuando sabes que eres uno con todo, ya no puedes actuar desde la inconsciencia. Cada palabra, cada acción, cada emoción que emites resuena en el todo. Cuando juzgas, divides. Cuando amas, unificas. Por eso los sabios decían que conocerse a uno mismo es conocer el universo. Porque todo lo que sanas en ti, sanas en todos. El despertar no es un viaje solitario. Es una expansión del todo a través de ti. El ego teme esta verdad porque significa su disolución. Pero el alma sonríe ante ella, porque siempre lo ha sabido. La unidad no anula tu individualidad, la trasciende. Te permite vivir tu forma única sin olvidar tu esencia común. Cuando vives desde la unidad, ya no compites, armonizas. Ya no buscas ser más o menos, solo vibrar en coherencia con la totalidad.
En ese estado, la vida se vuelve una danza sagrada, ya no hay lucha, solo movimiento. Todo es una sola respiración, un solo latido, un solo ser. Despertar no es aprender algo nuevo, es recordar lo que siempre has sabido pero habías olvidado. Es abrir los ojos en medio de un sueño y reconocer que todo lo que te rodea es una manifestación de tu propia conciencia. El despertar no es una meta lejana ni un estado reservado a unos pocos iluminados. Es el regreso al origen, al instante en que recuerdas quién eres realmente. Durante eones, has jugado el juego de la separación. Has creído ser un cuerpo, una mente, un nombre, pero dentro de ti, una voz suave ha permanecido siempre encendida, esperando el momento en que la escuches. Es la voz del alma, recordándote que no eres lo que cambia, sino aquello que observa el cambio. No eres las olas del pensamiento, sino el océano silencioso que las contiene. Despertar es comprender que cada dolor fue una lección, cada pérdida, una liberación, cada obstáculo, un maestro disfrazado. Es soltar la resistencia, abandonar la lucha y entregarte al flujo del todo. Cuando la identidad ilusoria se derrite, no pierdes nada real. Solo desaparece la máscara que te separaba de tu verdadera naturaleza, y lo que surge entonces es indescriptible. Una paz tan vasta que abarca todo. Un amor tan profundo que no necesita objeto. Una claridad que no viene de pensar, sino de ser. Por eso el despertar ocurre aquí, ahora. Cuando detienes la búsqueda y simplemente te reconoces como el espacio donde todo aparece y desaparece. Los sabios enseñaban que la mente humana es como un lago. Cuando está agitado, refleja imágenes distorsionadas. Cuando se calma, refleja el cielo. En ese silencio ya no hay preguntas, porque comprendes que tú mismo eres la respuesta. Despertar no significa escapar del mundo, sino verlo como realmente es. Es reconocer que todo lo que ves está hecho de la misma sustancia que tú, conciencia vibrante. La diferencia entre el sabio y el dormido no está en lo que viven, sino en cómo lo viven. El sabio ve unidad donde el dormido ve conflicto, ve propósito donde el dormido ve azar. Ve amor donde el dormido ve amenaza. Cada respiración consciente es un recordatorio. Cada acto de bondad, un regreso al origen. Cada instante de gratitud, una chispa del todo brillando en ti. Cuando despiertas, descubres que nada te falta, que nunca estuviste roto, solo dormido. Que cada error fue parte del camino hacia el recuerdo. Y entonces la búsqueda se disuelve, porque el buscador y lo buscado eran uno y el mismo. Lo que anhelabas alcanzar ya estaba aquí, esperando ser reconocido. El mundo exterior puede seguir su curso con sus luces y sus sombras, pero dentro de ti hay un centro inmóvil, un fuego que no se apaga. Desde ese centro, observas la danza de la existencia sin perderte en ella. Actúas, pero sin apego. Sientes, pero sin sufrir. Amas, pero sin depender. Has recordado que eres el todo manifestándose en forma humana. Nunca hubo un viaje, nunca hubo distancia entre tú y la verdad. El despertar no es el final de un camino, sino la revelación de que jamás te apartaste del origen. Regresas al silencio del que todo surgió, sabiendo que el silencio no es vacío, sino plenitud infinita. Ahora sabes que la luz que buscabas estaba dentro, que la sabiduría prohibida no era conocimiento externo, sino memoria del alma, que el poder que esperabas encontrar fuera siempre fue tu propia conciencia en reposo. Has recorrido el camino del iniciado. Has atravesado los velos del olvido. Y al final, lo único que queda es la verdad desnuda. Eres el todo, eres la fuente. Eres la conciencia que sueña y despierta. El retorno al origen no es ir hacia atrás. Es volver a ser lo que nunca dejaste de ser. Y en ese retorno, descubres que el mayor secreto siempre fue el más simple. No estás buscando despertar. Ya estás despierto. Solo habías olvidado mirar.